¿Qué tal mis hermanos de Piva, familia, amigos? Es un gusto para mí en esta ocasión poder compartir con ustedes del tema de identidad, valores y convicciones y su importancia en la familia cristiana. Vamos a estar viendo 6 puntitos, los conceptos de identidad, valores y convicciones, y luego 3 ejemplos sobre cómo aplicar o cómo aplicaron estas personas o no aplicaron eh, esas convicciones en cuanto a su fe. Espero que pueda ser de bendición el tema de hoy y que pueda aportar y nutrir a su vida en familia. Ok, bien, el tema de identidad en Cristo. Una propuesta de definición de identidad en Cristo es lo que yo como persona cristiana ahora soy en Jesús. En otras palabras, lo que Dios dice de mí que soy en su palabra. Eso inevitablemente me tiene que llevar a mí, a la larga, como creyente, a la palabra para descubrir quién soy en Cristo, qué dice Dios que soy y cómo está enmarcado esta nueva identidad como creyente ahora que le conozco. Por ejemplo, algunos componentes de esta identidad en Cristo que tenemos, los que le hemos conocido, solo por mencionar algunos de los muchos que hay en la palabra, es que, por ejemplo, ahora soy hijo de Dios. Eso significa que tengo un Padre en Él, que soy amado, pero que también tengo responsabilidades, que este Padre me disciplina si es necesario. También tengo hermanos, no soy hijo único. Y ese nuevo componente es muy importante para el creyente. Soy hijo de Dios, tengo una paternidad celestial. Otro componente, soy templo de Dios, soy propiedad de Dios, dice ese pasaje. Y eso, por supuesto, también conlleva que sea responsable con mi cuerpo, con las acciones que hago, con mi mente, con mis emociones, porque quiero honrar a Dios con eso. El tercer punto, el tercer componente que quiero citar aquí es soy santo. Soy santo es quizás el ADN espiritual por excelencia del cristiano, el ADN espiritual. Y es sinónimo de responsabilidad. Soy santo, por ende, debo vivir y andar en santidad, en obediencia a Dios. No perfección, pero sí obediencia, buscando agradarle en todo y honrarle en todo. Que mi vida sea el centro, bueno, el centro de mi vida sea Dios, y por ende el centro de mi familia sea Dios. Puesto que Él es santo, yo debo andar en santidad. Otro elemento importante, y creo que se relaciona mucho con lo que se celebra este mes en Piva, soy miembro del cuerpo de Cristo. Yo no soy un cristiano absoluto ni solitario, y aunque quiera, me parezca, no puedo andar solitario. Yo pertenezco a una familia, pertenezco a un cuerpo, pertenezco a algo mayor que se llama iglesia. No puedo estar vinculado a la cabeza, como escuché de alguien decir, sin estar conectado al cuerpo. Es imposible, soy miembro del cuerpo de Cristo. Eso tiene muchas bendiciones y también responsabilidades. No hay no hay un mandato explícito, una ley en la Biblia que me obliga a mí a congregarme, por ejemplo, pero sí eh, la Biblia enseña, por lo que omite, que yo no puedo vivir aislado como creyente del resto de mis hermanos. Ya eso es parte de mi identidad en Cristo. Soy muerto al pecado, soy libre de condenación y soy completo en Cristo. Para, por ejemplo, los que están solteros o incluso casados, nuestra pareja no nos completa. Para los que están solteros, no hace falta una media naranja para estar completo, sino más bien que somos completos en Cristo, porque en Él habita toda la plenitud de la deidad. Yo estoy completo en Cristo. Ahora, eh, seguramente ustedes se acuerdan de más componentes que integran esa identidad que tenemos en Cristo, pero quiero finalizar este punto diciendo que el ser cristiano, el ser creyente,
bíblicamente, sin excepciones, sin excusas, significa ser discípulo de Jesús. Si fuera una ocasión, el ser cristiano es igual a ser discípulo de Jesús. Quiero compartirles un pasaje al respecto sobre ese punto antes de avanzar en Hechos capítulo 11, versículo 26. Dice así, hablando de la iglesia de Antioquía, en el siglo I, Hechos 11, 26, dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En ese entonces quizá era un poco despectivo o en tono burlesco, pero el título cristiano era el característico de los discípulos, porque se parecían y andaban como Cristo. Y eso no debe cambiar hoy día. Si yo digo ser cristiano, eso significa que mi identidad ha cambiado a que soy un seguidor, un discípulo de Jesús. Hay muchos textos que además de este avalan esa verdad en nosotros, que debe darnos alegría y un sentido de pertenencia y de responsabilidad frente a nuestra fe. Ok, otro aspecto importante que vamos a ver en este tema es el tema de valores. Los valores. Una definición que encontré en internet es que son guías de comportamiento que regulan la conducta del individuo, que inicialmente vienen de la familia, de la casa, y luego se mejoran o empeoran en la escuela por los maestros, profesores, el entorno, los compañeros, etc. Los valores, una palabra muy escuchada hoy día. Ok, sucede que actualmente estamos, lo que dirán algunos expertos, en una época de modernidad líquida o posmodernidad. Cito un autor aquí, un autor español, él escribió un libro hace unos años y él menciona bastantes componentes o bastantes rasgos característicos de la posmodernidad frente a la cual la iglesia está rodeada y tiene una responsabilidad, una misión que llevar. Y él menciona, por ejemplo, yo aquí coloco 6 de estos rasgos que él menciona, que están ahorita y que son muy cambiantes en esta época posmoderna. Por ejemplo, el relativismo, que es un repudio a la razón y a la verdad. Todo lo cuestiona, lo que es verdad para ti no tiene que ser verdad para mí. Al final, tu verdad y la mía, aunque sean distintas, son válidas. Esa filosofía, esa forma de pensar relativa, de cero autoridad, cero estándar objetivo, de no hay nada moral, nada absoluto, choca directamente con el cristianismo, con lo que enseña la palabra. Y por supuesto, va a chocar con el mensaje de usted y de mí como cristianos. Y hay una tarea que hacer, hay un reto importante allí con ese relativismo. Otro aspecto es la supremacía de lo efímero. ¿A qué se refiere el autor? A ese constante cambiante e inestable que tenemos en la cultura de hoy. Por ejemplo, las tendencias, trending topics, las modas. Lo que hoy es tendencia en redes, por ejemplo, en una semana ya eso se olvidó, cambió, y otra cosa es lo nuevo que llama la atención. Y una constante, tanto en la tecnología, en las tendencias, en las modas, de esta cultura que estamos viviendo posmoderna, que por supuesto afecta a los valores, porque, sin querer entrar en detalle, lo que ayer era visto como aceptable y respetable, hoy es cuestionado. Lo que ayer era visto como algo impensable, como algo inmoral, hoy es visto como una debilidad, una postura, una inclinación, una diferencia. Y esta es una constante, muy cambiante, muy efímero todo. Pero, por supuesto, la palabra no cambia. Bien, otro aspecto de esta posmodernidad que choca con los valores es la anorexia espiritual, ya sea una ausencia de todo tipo de presencia de Cristo por la búsqueda de todo lo que sea espiritual sin
involucrar o incluir al Espíritu Santo, o bien una cultura pseudo cristiana, con lenguaje cristiano, con palabras cristianas, entre comillas, pero lejos de Cristo. Y esto es peligroso. Si tu familia, tu individuo que me escuchas ahorita, eh, tu vida no ha cambiado, no te sientes incómodo ante la cultura que estás viviendo, no sientes una carga por ser distinto, por ese contraste, y estás en una vida de iglesia, o actualmente en unas reuniones de iglesia, posiblemente quizás estés viviendo una moda espiritual, pero sin contenido, sin nutrición, sin Cristo. Y eso es parte de la cultura de hoy, una anorexia espiritual. Y por supuesto, explica también la ola de suicidios, la desesperanza, la confusión, entre otros eh, elementos desastrosos. Otro punto que cita este autor español es la sexualidad egoísta y el amor fácil. ¿A qué se refiere con esto? A que hoy en día la sexualidad está asociada mucho a la genitalidad, mucho al aspecto físico. Y el amor es más bien una moda, una tendencia, algo que puede empezar hoy y en una semana me aburrí, en 2 meses se acabó de relación, e inmediatamente en las redes sociales viene otro personaje u otra en las fotos, y así sucesivamente. Es un amor fácil, sin compromiso, sin, sin seriedad y enfocado más en la parte física. Otro aspecto que cita el autor Antonio Cruz es el ocio como cultura. Y quizá un símbolo que expresa o resume muy bien este punto es el del dispositivo móvil. Podemos, y estamos quizá todos expuestos a este peligro, a pasar horas detrás de una pantalla, navegando, cuando realmente estamos divagando, y mucha información, pero poca formación, y muchas horas de ocio. Quizá empezamos viendo una noticia, unos 5 minutitos, y nos fuimos en el gusto, y terminamos en una hora, hora y media, con tiempo perdido. Finalmente, el último punto que quiero mencionar, que cita él, es el hedonismo. Hedonismo me refiero, o se refiere más bien a la priorización del placer por encima de todo. Yo quiero algo, quiero viajar a tal lugar, no es prioridad, quizá hay cosas más importantes en este momento, pero yo quiero darme ese placer, ese lujo, ese gozo, y lo compro, lo adquiero, me endeudo, no importa, el punto es que lo quiero ya y lo quiero disfrutar en este momento. Ah, y esa es una característica frecuente de esta cultura posmoderna. Y que los valores de la palabra, los valores de Cristo, los valores del cristiano, finalmente, van a chocar con esta forma de pensar y de vivir. Y como familia tenemos el reto de modelar que se puede vivir bien sin caer en estos problemas culturales. Por supuesto, quizá usted en casa, que me escucha, que ve este video, va a estar en desacuerdo, está en su libertad, pero yo le invito a evaluar todo lo que se diga hoy a la luz de la palabra y finalmente evaluar su vida y la de su familia a la luz de la palabra. Que podamos todos, incluyendo a mí, evaluarnos frente al texto bíblico en cuanto a los valores o lo que vemos como valores hoy día, cuidándonos y guardándonos, que no sea así, que estemos realmente cultivando antivalores y no lo que Dios quiere para nosotros. Bien, un tercer elemento, como he dicho, algo antes de pasar a otro elemento, es la importancia de los valores hoy día. Y es que ellos definen cómo vivimos y la base para lo que decidimos, hora tras hora, día tras día. Y también cómo reaccionamos frente a X o Y situación. Y por supuesto, esto nos lleva a nosotros como hijos de Dios, como iglesia, como familia cristiana, a consultar la palabra para afirmar o reconstruir los valores correctos. Quiero citar o leer un pasaje rapidito en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4 al 6.
que nos invita a revisarnos de cómo son o cuáles son nuestros valores, o qué cosas vemos como valores. Ok, primera de Juan 2, versículos 4 al 6. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. La pregunta sería para de tarea en casa, ¿qué valores observamos en la vida de Jesús y en sus discípulos de la iglesia primitiva? Bien, último punto de este tema, antes de pasar a los ejemplos, es las convicciones. Las convicciones. No puede haber fe en Cristo sin convicciones. Es una contradicción. Entonces, ¿qué son las convicciones? Una definición breve. Convencimiento, creencia firme, idea religiosa, ética o política en la que se cree firmemente. Ahora, yo puedo tener convicciones y no ser cristiano. Una persona está en una secta y puede tener convicciones y estar lejos de Dios. Yo puedo estar activamente políticamente activo, tener convicciones políticas y no necesariamente estar alineado con la palabra. Como este es un tema enfocado a la familia cristiana tiene que caracterizarse y distinguirse en su vecindario por ser una familia de convicciones bíblicas, sanas, claras, y que por supuesto al momento de decidir en el barrio se noten, brillen y sean luz y sal frente a su entorno, frente a sus vecinos. Y lo digo por experiencia, en mi caso, que en ocasiones venimos de familias donde no todos son creyentes, a veces cuesta vivir y ejercitar estas convicciones frente a otros que no las comprenden o no las comparten. Ahora bien, ¿qué importancia tienen las convicciones para el creyente? No podemos, mejor dicho, podemos vivir de acuerdo a nuestra identidad en Cristo gracias a estas convicciones y los valores que decimos tener o creer los podemos poner en práctica gracias a las convicciones, ya sea que estemos en público, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en el barrio, en la familia, o estemos en privado, ya sea que estemos en la iglesia, o estemos incluso en este entorno de redes sociales o de medios digitales. Las convicciones son los que nos van a recordar a nosotros, los que nos van a permitir estar firmes cuando hay oposición, cuando hay burla, cuando hay cuestionamientos, cuando hay tentaciones, cuando hay presiones, cuando hay contracultura. Nuestros principios, nuestras convicciones como hijos de Dios nos permiten de forma amable y sabia, imitando a Jesús, mantenernos firmes y claros frente a lo que nos rodea. La identidad que tengo, los valores que profeso, se hacen real, se hacen una realidad en mi forma de vivir gracias a mis convicciones, porque son como un ancla, una roca sobre la cual yo me paro y me muevo como hijo de Dios o como hija de Dios. Un pasaje que quiero citar en este momento es Salmos capítulo 1, versículo 1 al 3. Salmo 1 del 1 al 3. Es un pasaje muy conocido. Ok, dice así, versículo 1. Bienaventurado el varón, o la mujer en este caso, o en todo caso la familia que me escucha, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae.
y todo lo que hace prosperará. Entonces, resumiendo hasta aquí, mi identidad es lo que soy ahora en Cristo, de acuerdo a su palabra. Los valores es esa identidad llevada a principios que me indican a mí cómo debo vivir y me distinguen de cómo vivo. Y las convicciones son los que me recuerdan que debo estar manteniendo y viviendo de acuerdo a esos valores cristianos que provienen de la palabra, para que se comprenda cómo se hilan los tres puntos. Yo tengo una identidad en Cristo que debo conocer y descubrir cada día, tengo unos valores por los cuales vivir y tengo unas convicciones que me permiten estar regados a esos valores, a eso que soy ahora en Jesús. Bien, un ejemplo de esto, un joven muy famoso en la Biblia, muy conocido su historia, el caso de Daniel y sus amigos. Quiero tomarlo un momentito como ejemplo para ilustrar lo que es vivir esto que hemos conversado, esto que hemos venido desarrollando hasta ahora, ya en la puesta en práctica bajo fuego. Entonces, el libro de Daniel, en el capítulo 1, nos menciona a un joven, al joven Daniel, que está quizás en adolescencia, según algunos estudiosos, quizás incluso siendo eunuco, siendo ya castrado. Imagínense a alguien menor de edad, entre 15 y 18 años, en esta condición, lejos de su país, lejos de su familia, solo en otra cultura, en otro contexto, viniendo como esclavo a Babilonia. Daniel logró mantener su identidad clara. Los versículos 5 al 8, lo pueden leer con calma, pero quiero resumir que Daniel, a pesar del cambio de nombre incluso, estaba claro en su identidad. Eso le llevó a él y a sus amigos a solicitar, frente a las exigencias del gobierno en turno, una dieta distinta. Ustedes se acuerdan de la historia, ustedes la conocen. Le asignaron una dieta, el rey, ellos entre otros jóvenes más, y Daniel le dice al jefe, al encargado de los eunucos, que ellos no iban a tomar esos alimentos. Ellos querían conservar y guardar la dieta que ya tenían ellos como israelitas. Entonces, él tenía claro cuál era su identidad. Él no era de Babilonia. Estaba en Babilonia, pero no pertenecía a Babilonia. Número 2, las leyes que él estaba obedeciendo, con las cuales fue criado desde niño, no perdían su vigencia por mudarse o ser llevado a otro lugar. Daniel tenía unas convicciones sólidas, firmes y claras. Qué lindo fuese que nuestros niños en Piva tuviesen claro quiénes son ellos y pudiesen vivir donde estén de acuerdo a esas convicciones. Finalmente, Dios bendijo y respaldó a Daniel por su decisión, a él y sus amigos por su carácter. Dios bendijo su obediencia y sus convicciones firmes. Claro, no siempre va a pasar así, siempre Dios bendice, pero no siempre las consecuencias van a ser, como el caso acá de Daniel, que en los versículos 18, él dice acá, pasados los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajeran, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, el dictador en ese momento, y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. Dios los quiso bendecir de esa forma. Claro está que en la historia han habido cristianos que han sido firmes en sus convicciones y han terminado mártires, muertos, quemados, decapitados, ahorcados por su fe. Esto no significa que Dios no estuvo con ellos, pero no siempre el desenlace va a ser el mismo. Independientemente de cuál sea el desenlace, las consecuencias, yo debo ser fiel a Jesús. Esa es la motivación principal y mi norte. Soy fiel a Jesús. Mi vida está escondida en sus manos, yo estoy guardado en Él, también es parte de mi identidad, y eso me debe motivar a mí a serle fiel. No importa lo que pase, ya sea que me quieran honrar delante de los otros, para glorificarse así Él, o ya sea que con su muerte
con mi muerte, mejor dicho, yo pueda glorificarlo a Él. Esto en las culturas que vivimos suena escandaloso. Por ejemplo, ¿cómo un Dios amoroso va a permitir que por obediencia me pase tal cosa? Pero bueno, hay que mantenernos firmes. Entonces, una pregunta para pensar: ¿qué retos enfrentamos en nuestras familias al intentar vivir conforme a nuestra identidad en Cristo? Una pregunta para analizar en casa. Bien, otro ejemplo que quizás no es tan bonito es el de Giesi. Posiblemente ustedes lo conocen ya, Giesi. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 5. Giesi era el ayudante, el siervo de Eliseo. Eliseo, ¿se acuerdan? Era el discípulo, sucesor de Elías, el gran profeta, que después reaparece con Jesús en el Nuevo Testamento. Se lo dejo de tarea. Reaparece Elías. Su discípulo fue Eliseo, y Eliseo tenía un ayudante, un siervo, un asistente, que se llamaba Giesi. Giesi, en Segunda de Reyes 5, para hacer un contexto, había un militar leproso que fue buscando ayuda en Eliseo. Eliseo lo mandó a bañarse 7 veces en un río, a sumergirse. Este militar estaba enfermo de lepra. Cuando obedece la instrucción de Eliseo, el varón de Dios, el profeta de Dios, la lepra se le va. Se sumerge 7 veces en el agua y al salir la 7ª vez ya no tenía lepra, fue curado. Este militar regresa ante Eliseo a decirle: mira, Eliseo, gracias por lo que hiciste por mí. ¿Qué te parece si te doy estos regalos como agradecimiento? Eliseo le dice: no, déjalo así. No quiero regalos, vete en paz y déjalo así, no quiero regalos. Y estaba Giesi, el siervo, escuchando eso. El militar se va y Giesi lo sigue. Y le dice en el versículo 20: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, que era militar, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Así piensa Giesi. Eliseo, mi jefe, no aceptó regalos, pero yo voy a aprovechar. Yo mismo yo voy a aprovechar esos regalos. Y Giesi se va atrás Naamán, el militar. Dice versículo 22: mi señor me envía a decirte. Ya empieza mintiendo Giesi: he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que le des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Giesi obviamente está mintiendo. No llegó nadie donde Eliseo. Eliseo no se arrepintió ni mandó pedir nada, pero Giesi, pensando ser astuto y querer aprovechar el regalo, o en nuestro contexto panameño, no querer perderse el bono, a pesar de que en la casa no haga falta, Giesi va buscando a Naamán y le pide que le dé plata y presentes. ¿Qué sucede? Naamán le entrega eso, confiando en Giesi, pensando que es como Eliseo, honesto, y un varón de Dios también. Y en el versículo 25 vemos el desenlace triste y terrible de Giesi. Dice así: y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giesi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Otra mentira. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. La foto que ven aquí en la imagen está muy bonita a comparación de cómo realmente salió Giesi. La lepra que tenía Naamán se le pegó a él por mentiroso, por codicioso, por ladrón y por deshonesto. En otras palabras, por corrupto y por antivalores. Giesi es todo lo contrario a Daniel. Entonces puse acá una frase: el ser humano corrupto o la familia corrupta vive una fantasía. Cree que puede jugarle vivo, ser más astuto, más listo que Dios, que el Dios viviente, que todo lo ve y todo lo sabe. Entonces también es un llamado a examinarnos
quizás arrepentirnos de si estamos viviendo antivalores, si estamos siendo corruptos, si estamos permitiendo que la tentación, la presión o las invitaciones sutiles nos lleven a ir en contra de nuestras convicciones, como el caso de Giesi. Bien, quiero citarles ahora, mencionarles un ejemplo del siglo XXI, que quizá algunos lo conocen ya, A.C. Green. Este fue un jugador de baloncesto que integró el equipo de los Lakers de los años 80, que fue ganador, que incluso compartió camerino con Magic Johnson y otras estrellas más. A.C. Green fue titular en, como les comento, en este equipo de los 80, los Lakers, de Los Ángeles Lakers. Él tiene el récord actualmente en la NBA, pueden buscarlo, de más partidos seguidos jugando. Solo se ausentó 3 juegos en su carrera, de 1192. Es el récord de más partidos consecutivos jugando como titular. A.C. Green fue 3 veces campeón de la NBA en el 87, 88 y año 2000. O sea, fue un atleta súper exitoso. Pero eso no interesa para el tema de hoy. Este atleta súper exitoso, más allá de todo eso, tiene un apodo entre sus compañeros, un apodo de burla. Le decían el Iron Virgin. Y vamos a ver por qué. ¿Qué pasa con A.C. Green? A.C. Green se casó a los 39 años. Virgen. Se abstuvo en toda su juventud y era muy famoso, con mucho dinero, y se guardó de tener relaciones sexuales hasta casarse. A.C. Green era cristiano y era la burla de sus compañeros en ese entonces. Él cuenta en su historia, dice así: sé que mis compañeros y hasta jugadores de otros equipos hacían apuestas. Les parecía imposible que cumpliera mi palabra. Por supuesto, él le había contado a sus compañeros que él era cristiano, que él tenía una identidad en Cristo, que él era llamado a santidad, que lo llevaba a guardarse puro para el matrimonio, a abstenerse, y eso lo llevó a burlas, y como dice él, como cuenta él, a hacer apuestas de que él iba a aguantar y que iba a caer tarde o temprano. Y dice, sigue contando él, la verdad es que la mayoría de los que entraban en ese mundo perdían la cabeza. Las chicas eran realmente bonitas, pero cuenta él que pasaron unos 6 meses y empezaron a ver que iba en serio, que era cuestión de disciplina irrenunciable para mí. De hecho, años después, algunos me han venido a decir que ojalá se hubieran pensado mejor también algunas de las cosas que hicieron. El mundo que rodeaba a A.C. Green era característico y predominante por drogas, parrandas, sexo, fornicación, vanidad, lujos, etc. Era un atleta famoso. Había un compañero de él, que quizás ustedes conocen la historia ya, él le mandaba a A.C. Green cuando viajaban a otros juegos afuera, a otros estados, se quedaban en hoteles, este compañero le mandaba a A.C. Green a su habitación prostitutas. Cuando ellas llegaban a la puerta de él, él les citaba un versículo y no les abría la puerta. Este compañero seguía haciendo eso, ¿no? A la larga, A.C. Green logró mantenerse puro hasta el matrimonio, virgen, y este compañero, lastimosamente, que era un súper atleta, y de hecho considerado por algunos mejor que Michael Jordan, terminó contagiado por el VIH, SIDA. Así fue el desenlace de este compañero. Como ven en la imagen, A.C. Green tuvo otro desenlace, gloria al Señor, y hoy día tiene un ministerio que ayuda a jóvenes en el tema de la pureza. Por supuesto, si tú que me escuchas, esposo o soltero, soltera o esposa, no pudiste guardarte antes del matrimonio, o incluso ahorita estás en una vida de infidelidad, tú tienes en Cristo, tú tienes en Dios la oportunidad de volver a Él y adoptar una segunda virginidad, una segunda fidelidad, arrepentirte y levantarte para honrarle a Él, para vivir de acuerdo a la palabra, a sus convicciones, que Él te establece para ti, a esa identidad que tienes en Él. En Cristo encuentras perdón.
pero hay que ir a Él. Bien, mencioné el ejemplo de Sigrid porque no quiero que veamos a Daniel como un ejemplo lejano a nosotros. Estamos viendo a un jugador que se retiró en el siglo XXI, que se casó en el siglo XXI virgen y que frente a presiones que quizás no hemos experimentado nosotros, logró mantenerse firme en su fe en Jesucristo. Igual pueden investigar su historia con más detenimiento si desean. Entonces, cito aquí un autor peruano, un pastor, Alex Chan, dice: hoy para nosotros, como cristianos, el seguimiento de Jesús es el criterio por excelencia para definir lo ético en cada situación de la vida. Recuerden lo que vimos al principio: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. También como tarea para la casa, podemos investigar cómo fue la vida de Jesús en familia, cómo fue el trato con esos hermanos y hermanas que no aceptaban su llamado, cómo reaccionó Él, cómo fue la vida de esos hermanos, de esa familia, de esa madre, después que Jesús murió, resucitó en la cruz, resucitó y ascendió. Son cosas que podemos investigar y que nos dan a nosotros un norte de cómo reaccionar en casa cuando no todos comparten nuestra fe. Bien, hermanos, vamos a culminar con el tema de hoy hasta aquí. Les agradezco por su paciencia, si lograron aguantarme hasta este minuto. Agradezco también a Pedro por la oportunidad de poder compartir el tema con ustedes y esperando que podamos nosotros vivificar nuestra identidad en Cristo con valores y con convicción. Entonces, si quisiéramos llevar este tema, identidad en Cristo, valores y convicciones firmes, a una sola frase, un solo término, yo diría que esto es lo que compone el carácter cristiano de una persona. Y hago la aclaración: un buen ciudadano no es necesariamente sinónimo de un buen cristiano. Recordemos el caso del joven rico. Él era un buen ciudadano, pero no tenía a Cristo en el centro de su vida. Un creyente sí tiene a Cristo en el centro de su vida y vive de acuerdo a Él. Vive una identidad en Cristo, unos valores cristianos y convicciones firmes para su día a día. Gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga.